Bienvenidos hermanos una vez más a su canal Veritas Traditio. Yo soy Angie Condesa Católica. Por supuesto, vamos a hablar de si la FCCPX está cada vez más cerca de la condenación eterna. Están prácticamente cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, porque no hay intenciones de arrepentirse de lo que han venido haciendo casi 40 años. Vamos a tratar, como siempre les digo, de ser breves. Ya todos supimos lo que acaba de publicar el Dicasterio de Doctrina de la Fe el día de ayer, 12 de febrero, prácticamente un ultimátum que le está dando el cardenal Fernández a la FCCPX. Él le levantó el Papa Benedicto la excomunión a los 4 obispos, y acuérdense que les comenté que hace una distinción entre institución y entre persona, porque no le está levantando la excomunión a las personas, se la está levantando solamente a esos 4 obispos para poder eh, acercarse al diálogo. El levantamiento de excomunión, como ya se los hemos dicho otras veces, es simple y llanamente una demostración de misericordia para poder acercarte al diálogo. Es como decir, ven, ¿quieres hablar conmigo? Pásale, pero en medio hay una ventana de vidrio. Me estás viendo, pero no puedes acercarte a mí. A lo mejor ni siquiera puedes escucharme bien, ni yo a ti, porque está el vidrio. Entonces, abrimos la ventana o abrimos esa puerta. Ahora sí, acércate. Un ejemplo un poco burdo, sencillo, pero es así. Pero si nos retrotraemos al pasado, en realidad esta muestra de misericordia no empezó con Benedicto, no empezó con Francisco. Francisco fue quien más maximizó la misericordia para charlar con la FCCPX, para que se vinieran a la comunión. Esta muestra de misericordia viene desde Pablo VI, con la carta que le envió, con todas estas, ellos también tuvieron un intercambio. Muchos no conocen esos documentos, están aquí también en el canal. Las fuentes lefebristas publican una parte, una porción, pero la iglesia obviamente lo tiene todo entera esa entrevista. Perdón, lamentablemente a veces en internet solo hay una parte de cada cosa. Entonces, la otra muestra de misericordia también vino con Juan Pablo II, porque Benedicto intercambió cartas con Lefebvre. Nosotros también las publicamos aquí y les dimos lectura. Las publicamos en nuestros portales de Tradimoda Lefebvre Vacante o Veritas Traditio. Y ahí se lee cómo aparentemente Lefebvre parecía que iba a ceder, pero en la última carta que le escribe se echa totalmente para atrás. Yo creo que ya con más calma, con más gusto, le van a ir entendiendo ustedes a las cosas y se las voy a leer con todo gusto, el intercambio de esas cartas, lo que se contesta uno u otro. No sé si en todo en un video, no sé si por partes, pero se va a hacer. Porque ustedes tienen que saber, tienen que conocer toda la historia para que vean que esta narrativa que está intentando tener la FSCPX de victimizarse no va por ahí, no es, ya nadie se la cree. Entonces, canónicamente ahora sí, van a ser implicados todos, van a ser condenados todos, se van a acarrear esta excomunión absolutamente todos, fieles, líderes y el clero, si se le puede llamar así, entre comillas. Ahora sí sería un cisma formal totalmente, la iglesia declararía totalmente que ellos están out, fuera, no existen ya, o sea, ya una patada en el trasero, básicamente. Entonces, eh, en el 88 fueron excomulgados Lefebvre de Castro Mayer, de Galarreta, Williamson, y para eso se les levantó, para acercar la charla, como te dije anteriormente. Entonces, dado que ya te estoy explicando cómo a través de los años se les ha ofrecido la oportunidad de acercarse de la charla, del diálogo, y ellos siguen sin quererse convertir, sin querer acercarse a la iglesia, entonces sí, esa pertinacia obstinada teológicamente es un pecado contra el Espíritu Santo, porque han sido muchas advertencias, oportunidades para dialogar. Entonces ellos están cometiendo ya con esta charla que acaban de tener con el cardenal Fernández, ya es una impenitencia final, es un rechazo deliberado de la verdad a pesar de que la conocen. Entonces,
ya van a ser declarados cismáticos y excomulgados a nivel institucional. Ahorita acuérdate que hubo concesiones para y por los fieles, para tener misericordia por ellos, para que no prácticamente, como te dije, para que no anduvieran en la orfandad. Y hay muchos que no tienen esa intención de participar en un cisma. Para que un pecado sea pecado y sea condenable, obviamente la persona tiene que ser consciente de estar cometiendo un pecado y hacerlo obviamente con maldad. Entonces, cuando nosotros y otras personas que te catequizan con respecto al falso tradicionalismo, muchas personas abren los ojos, no están conscientes porque hemos recibido algunos testimonios de personas que se han alejado de esa secta. Pero hay otros que ustedes pueden ver, los que comentan y lo que ponen, viva la FFCP. O sea, estamos poniendo aquí las pruebas y de todas maneras te dicen, cállese, cállese señora, cállense ustedes, viva la FFCP, viva la EFEB, Lefebvre, ora pro nobis. Te puedo asegurar que yo no soy Dios, pero no creo que Lefebvre sea un santo, ¿eh? Para nada. Al contrario. Entonces, muchas personas, digamos, no son culpables porque no tienen esa intención de participar en un cisma. No, ellos creen a lo mejor que sí están en comunión con el Papa, que sí oran por él, etcétera, etcétera. Hay gente que de verdad solamente quiere esa misa tridentina o esa misa del Vetus Sordo y ya, no se mete a esta guerrilla ideológica de las redes sociales. No hace eco de todo lo demás de mala fe que hacen todas estas personas por las cuales nosotros hacemos esta labor. Entonces, ya a sabiendas de todo esto, ahora sí, todos parejos, ¿eh? Todos parejos excomulgados, todos anatema. Anatema significa maldición. Entonces, ahí viene la otra parte. Históricamente ya hemos visto que sucede una especie de diálogo, la iglesia oferta algo, ellos aparentan, ay sí, el diálogo fue en paz, fue en cordialidad, y la iglesia dice, ah, ok, vamos a esperar, y que vienen y se victimizan y hacen las cosas. Ya lo hizo Lefebvre una vez, lo van a volver a hacer. Pues vamos a hacer un pequeño repaso conforme voy hablando. Entonces, porque ellos ni siquiera se han esforzado, como te lo dijimos, por proponer, digamos, nuevas ideas, nuevas objeciones, no. Están simplemente reciclando el mismo esquema argumental, como si fuera algo invencible, y no es así. De hecho, ahorita ya la iglesia ya dejó en claro con esta nueva carta del día de ayer que ya ni siquiera se enfoca digamos, en lo pastoral, en lo disciplinar. Ya les está diciendo que se trata de un aspecto totalmente de doctrina, totalmente doctrinal. Entonces, el mismo esquema por el cual Lefebvre fue excomulgado junto con los obispos que consagró es el mismo ahorita en 2026. Anuncian consagraciones eh, bajo la supuesta falsa continuidad de supervivencia y el estado de necesidad y de disque preservar la fe. Una supuesta crisis, ¿no? Cuando ya hablamos de que en realidad no hay un estado de necesidad, no existe un estado de necesidad. FCPX en los comunicados previos y reacciones que ha dado en realidad no ha mostrado arrepentimiento ni cambio de rumbo, al contrario, han señalado que es una necesidad objetiva, que están en ese estado de necesidad, que tienen que dejar esos obispos para poder sobrevivir porque no hay quien salvaguarde la tradición. O sea, son argumentos reciclados que ya vimos antes. Entonces, no hay ninguna intención de cambiar. Y que aunque han prometido que van a responder, va a suceder lo mismo que ya hizo Lefebvre en otros tiempos, en aquellos tiempos. Entonces, ahora la diferencia es que la iglesia ya es más explícita en la condenación, ya es más explícita en su sentencia, o sea, le está diciendo ya que si lo hacen, ya van a cometer cisma formal. Quien está adherido a la ideología del lefebrismo, sabiendo lo que hablamos aquí, lo que la iglesia ha advertido desde esos tiempos de Pablo VI, está excomulgado late sentencia, canon 1382, automáticamente. ¿Sí? O sea, si tú sabes que eso es pecado, que está mal, toda la historia y la situación de la FCCPX y aún así insistes,
tú estás excomulgado, la te sentencia automáticamente. O sea, no necesitas que alguien venga y te excomulgue porque estás adherido a ese espíritu, a esa ideología, a ese modernismo, que eso es lo que es en realidad. Entonces, ahora ya advierte la Iglesia que el cisma formal, que estas penas ya no son solo para sus consagrantes, sus oficiantes, su clero, ya es para todos, parejito. Fieles, capillas, todo. Todo lo que antes no se había señalado, ahora sí ya con todas sus letras. ¿Por qué? En aras de la espera, de la conversión, en aras de que las conversaciones dieran fruto. Y fíjate que en los últimos años, o sea, se dieron más acercamientos y ellos nunca quisieron. O sea, primero en el 1988. Y cuéntale de eso antes, en tiempos de Pablo VI. Entonces, en tiempos de Pablo VI, luego en el 88, bajo Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, luego en el 2009 con el Papa ya Benedicto, luego en el 2012, luego en el 2017, que se publicó en el 2018 con el cardenal Ladaria, luego en 2024 y el 2025, que está saliendo ahorita en 2026. O sea, no hay ninguna intención de arrepentimiento. Entonces, ellos están negando pertinazmente una verdad que debe creerse con fe divina y católica. Ya te hemos explicado sobre la herejía eclesiológica, aparte de todas las otras que cometen. Y ya no es solo el rechazo a la sujeción del sumo pontífice, o sea, aparte de eso, es la pertinacia, el adherirse obstinada y voluntariamente al error después de haber sido advertido y de conocer la verdad contraria. Entonces, ellos están perseverando en el error a pesar de las correcciones. Ellos están perseverando en el pecado a pesar de las correcciones. Entonces, eso es gravísimo, hermanos, gravísimo. Es muy triste porque se van a llevar entre las patas a los fieles que podría decirse que están allí y que tienen la oportunidad de conocer la verdad, de volver a la comunión con la Iglesia Católica. Yo no sé qué clase de conciencia, yo creo que no la tienen Davide Pagliarani ni sus líderes. Entonces, el Dicasterio de Doctrina de la Fe a través del Cardenal Fernández ofrece un diálogo estructurado sobre los diferentes grados de adhesión requeridos por los diversos textos del Vaticano II, a los que ellos le ponen un pero. Entonces, para lograr que ellos tengan un estatus canónico y lograr esos diálogos, la condición es explícita, no consagraciones. ¿Y qué es lo que dicen estos sujetos? De hecho, subieron una publicación a su Twitter. Se ve que la persona que les maneja sus redes, o sea que no tienen un orden ahí y luego lo bajaron. Entonces, hermanos, pues es muy gravísimo y triste que ellos sigan en esa pertinacia. Eh, Santo Tomás de Aquino decía en la Suma Teológica en el libro 2, en la cuestión 14, que la impenitencia final, el rechazo deliberado de la verdad conocida, es obviamente un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, la FCCPX, aunque diga que no, sí niega dogmas de fe. Son herejes materiales. Ya serán herejes formales ahora que se les declare esto, que ojalá lo haga la iglesia ya. Ya hubo mucha misericordia. La época de la misericordia se acabó. Y fíjense, curiosamente ellos dicen que el Concilio Vaticano no declara ningún dogma de fe. Por el amor de Dios, tiene dos constituciones dogmáticas. Entonces, esto, donde ustedes lo vean, está muy triste. Esa época en la que se burlaban de la iglesia, se burlaron mucho de Francisco, que en paz descanse el Papa, quien fue quien abrió esa época de la misericordia, de la cual ellos se beneficiaron. Era para los fieles, como ya se los expliqué, pero ellos se aprovecharon de eso para intentar ganar un poco de prestigio. Pero verdaderamente este grupúsculo Tradi y la FCPX no son nada. A nivel mundial no son un
porcentaje que importe. Pero como las redes sociales, te digo, vuelan, pues contaminan mucho ideológicamente a muchas personas que a lo mejor no están, nunca han ido, ni nada de eso, pero solo son fans de allí, de lo que ven. Pero no deja de ser pecado el ser contaminado ideológicamente y la ofensa contra Dios, contra Cristo crucificado, contra la iglesia. Entonces, ellos siempre se han aferrado a ese falso estado de necesidad. No existe ese estado de necesidad que alega Pagliarani. El derecho canónico no reconoce un estado de necesidad perpetuo e institucional que permita usurpar la potestad del Papa para que pueda consagrar obispos. O sea, está construyendo a lo que acusó el Papa Pío XII. Había una iglesia paralela que se creaba su propia teología, sus propios maestros de teología, sus propias revistas, pero se refería en ambos casos a las dos cosas, a los modernistas, a los progresistas y obviamente a esta gente traidora también, que se viste de velo, que se viste de latín. Esas cláusulas de estado de necesidad nunca han aplicado, ¿eh? Nunca han existido. No hay caso de peligro de muerte, incapacidad de recurrir o imposibilidad física de recurrir. Lugares para ir hay, fraternidades para ir hay. Entonces, aunque existiese un estado de necesidad, la Pontificia Comisión de los Textos Legislativos, que interpreta los textos legislativos, siempre ha señalado que un estado de necesidad nunca va a suprimir el hecho de que para consagrar obispos siempre vas a necesitar un mandato papal. Solamente que estas gentes se sacan. Y fíjense, con todo esto que está sucediendo, se queda bien claro que teológicamente hablando la FCCPX está burra. Está burra. Siempre los mismos temas que llevan años y años la iglesia ofreciendo el diálogo y ellos no salen de la misma cantaleta. Ahí está la Fraternidad de los Pedros, está el Opus Dei, está la Fraternidad San Juan María Vianney y otras bajo Ecclesia Dei con mandato papal. O sea, no existe esa supuesta crisis. Son, es una tela, digamos, un velo que ellos se han construido para pretender engañar a las personas. Igual que una secta, como ya lo hemos conversado en muchas ocasiones.